Esa sonrisa que viste tantas veces no era apoyo sincero, era cálculo frío mientras aprovechaban tu talento y tu buena fe, y ahora comprendes por qué ciertas conversaciones te dejaron con una incomodidad que no sabías explicar, pero no podías ignorar. Has sentido que algo no encajaba cuando compartías ideas, cuando ofrecías ayuda sin esperar nada a cambio, y luego veías como otros recogían aplausos usando exactamente lo que habías entregado con confianza. No fue casualidad, no fue mala suerte, y tampoco exageración, fue una jugada silenciosa donde alguien midió tus tiempos, tus debilidades y tus silencios para colocarse por delante, mientras seguías creyendo que jugabais en el mismo equipo. Sé que has repasado escenas recientes, esa reunión donde asentían con entusiasmo, esa llamada donde prometían apoyo, ese mensaje lleno de emojis y palabras suaves, que ahora suena hueco cuando lo recuerdas con calma. Hay noches en las que apagas la luz, y vuelves a esa frase concreta que te dijeron, intentando encontrar en el tono una pista que se te escapó, como si tu mente quisiera reconstruir el momento exacto en que comenzó el engaño. No estás imaginando nada, tu intuición ya te susurraba que algo iba mal, pero elegiste confiar porque no te gusta vivir desconfiando de todo el mundo, y eso habla de tu nobleza, no de ingenuidad. Si sientes que alguien se ha aprovechado de tu talento, y quieres recuperar el control de una vez, deja en comentarios, nadie me pisa más, pulsa me gusta ahora mismo y prepárate, porque lo siguiente cambia las reglas sin aviso. Sobre la mesa percibo con claridad la carta del espejo quebrado, y cuando esta carta se muestra así, refleja verdades incómodas que otros intentaron esconder tras gestos amables, y palabras estudiadas con precisión casi teatral. Esta carta no habla de traición impulsiva, habla de estrategia, de alguien que midió tus reacciones, que probó límites poco a poco, como quien tantea el terreno antes de dar el golpe definitivo. Lo más fuerte es que también señala tu despertar, porque cuando el espejo se rompe ya no devuelve una imagen manipulada, devuelve fragmentos que al unirlos, revelan exactamente quién actuó con doble intención. Puede que ahora mismo estés sintiendo una mezcla extraña entre rabia y decepción, y al mismo tiempo una claridad nueva que asusta, porque obliga a tomar decisiones que antes podías posponer con excusas razonables. Has sido paciente, has dado oportunidades, has intentado entender contextos ajenos, pero dentro de ti algo cambió el día que descubriste que ciertas sonrisas aparecían solo, cuando necesitaban algo concreto. Y espera, porque todavía no has visto la pieza que falta en este tablero, esa que explica por qué el juego fue más calculado de lo que imaginas, y por qué tu posición es mucho más fuerte de lo que parece. Hay una figura concreta en todo esto, alguien que mantiene contacto frecuente contigo, que sabe exactamente cómo tocar tus puntos sensibles, que alterna cercanía con distancia para mantenerte en un estado de expectativa constante. Esa persona no siempre actúa de forma abierta, a veces utiliza intermediarios, comentarios indirectos o silencios estratégicos que te dejan dudando de si realmente pasó algo, o si fue solo una impresión tuya. Lo inquietante es que esa ambigüedad no es casual, forma parte de un patrón que ahora empieza a hacerse visible, cuando repasas los últimos meses con honestidad brutal. Veo también la carta de la balanza oculta, y su presencia aquí es imposible de ignorar, porque señala desequilibrio en un intercambio donde diste más de lo que recibiste, mientras la otra parte calculaba beneficios personales con una sonrisa ensayada. Esta carta habla de justicia que tarda pero llega, de cuentas que se ajustan cuando menos se espera, y de un momento en que la verdad deja de ser un susurro, para convertirse en evidencia difícil de negar. Sin embargo, todavía hay un movimiento pendiente, una reacción que no has mostrado, y que cambiará por completo la dinámica cuando decidas darla, transformando todo lo que hasta ahora parecía inamovible. Quiero que recuerdes esa ocasión concreta en la que ofreciste ayuda, sin que te la pidieran, tal vez cubriendo una responsabilidad, recomendando a alguien o compartiendo información valiosa, y luego observaste cómo tu gesto se convertía en mérito ajeno, sin una sola mención hacia ti. Esa sensación de vacío después del esfuerzo, esa frase amable que sonó a agradecimiento rápido pero no sincero, quedó grabada en tu memoria aunque intentaras restarle importancia para no generar conflicto. No fue un detalle aislado, fue un ensayo general de algo mayor que se estaba gestando, mientras confiabas en la buena intención de quien ahora empieza a mostrar otra cara. Lo que está ocurriendo en tu vida ahora tiene esa misma textura, esa mezcla de cordialidad y cálculo que deja un regusto amargo, cuando analizas los hechos sin adornos emocionales que suavicen la realidad.
No te han elegido por debilidad, te han elegido por tu capacidad, por tu creatividad, por tu constancia, porque saben que cuando te comprometes cumples, y eso era oro para quien quería avanzar sin hacer el trabajo completo. Pero aquí viene lo decisivo, porque en este momento exacto, ya no eres la misma persona que al inicio de esta historia, y eso cambia completamente el resultado. Si estás listo para que nadie vuelva a jugar contigo mientras finge lealtad, comenta, hoy corto el juego sucio, suscríbete en este momento y sigue aquí conmigo, porque lo que se activa ahora te coloca por encima sin pedir permiso. Siento la presencia sutil de tus guías espirituales reforzando tu percepción, enviando señales discretas a través de conversaciones repetidas, comentarios que escuchas de terceros y pequeños detalles que se alinean, como piezas de un puzzle que empieza a completarse sin esfuerzo forzado. Has notado quizá que ciertos números se repiten en momentos clave, que determinadas canciones aparecen justo cuando reflexionas sobre esta situación, y no es fantasía, es tu conciencia despertando a un nivel donde ya no aceptas medias verdades. Lo que todavía no te han mostrado es la consecuencia directa de tu silencio estratégico, porque mientras creían que estabas distraído, estabas observando más de lo que imaginan. Y presta atención ahora, porque la carta que empieza a marcar el siguiente movimiento ya está presente, aunque todavía no revele todo su alcance, y lo que implica no es solo desenmascarar a quien jugó contigo, sino recuperar una posición que parecía perdida sin que nadie se diera cuenta. En breve vas a comprender por qué esa persona comienza a mostrarse inquieta, porque ciertos mensajes cambian de tono, y porque algunas actitudes se vuelven defensivas sin motivo aparente, y cuando lo veas con claridad, sabrás exactamente qué hacer sin necesidad de levantar la voz ni generar escenas innecesarias. Acuario, estás viviendo días en los que cada gesto pequeño adquiere un significado distinto, como cuando alguien tarda más de lo habitual en responderte, o evita sostener la mirada en una conversación que antes fluía sin tensión. Te descubres observando detalles mínimos, el tono de voz que cambia ligeramente, la broma que ya no suena tan inocente, el silencio incómodo después de que mencionas un logro propio que antes celebraban contigo. Incluso en casa, mientras preparas la cena o revisas el móvil antes de dormir, sientes esa vibración rara que no te deja desconectar del todo, como si una parte de tu mente estuviera atenta a algo que todavía no termina de mostrarse. Y aún así, dentro de este escenario confuso, estás manejando la situación con una elegancia que sorprende, porque no has reaccionado impulsivamente, ni has buscado confrontaciones que solo habrían alimentado el drama ajeno. Has seguido cumpliendo con tus responsabilidades, organizando tus asuntos económicos con cabeza fría, priorizando tareas importantes, mientras otros se distraen en juegos de imagen y apariencias, que cada vez resultan más evidentes. Esa contención no es debilidad, es estrategia, y aunque a veces te preguntes si deberías haber dicho algo antes, en realidad tu silencio ha sido una forma de recopilar información sin levantar sospechas. Hay alguien concreto que empieza a mostrar grietas, una persona que alterna amabilidad excesiva con comentarios sutilmente competitivos, como si necesitara recordarte que ocupa un lugar relevante en tu entorno profesional o personal. Tal vez ha intentado adelantarse en proyectos compartidos, o ha hablado en tu nombre sin consultarte, justificándolo después con frases suaves que buscan minimizar lo ocurrido y evitar confrontaciones directas. Lo interesante es que ahora percibes el patrón con claridad, y esa claridad cambia tu postura interna, porque ya no te sientes confundido, te sientes alerta y consciente de cada movimiento. Hay momentos en que notas que alguien te sonríe demasiado mientras algo no encaja, y esa incomodidad se queda dando vueltas durante horas. Quiero saber si también has vivido esa mezcla rara de intuición y duda. ¿Te ha pasado últimamente? En este punto se manifiesta con fuerza la carta de la torre de cristal velado, y su energía es intensa, casi eléctrica, porque señala estructuras construidas sobre apariencias que empiezan a mostrar fisuras inevitables. Esta carta no anuncia un derrumbe caótico, anuncia un descubrimiento progresivo donde la verdad se filtra por pequeñas grietas, que otros no pueden sellar por mucho que lo intenten. Cuando la contemplo para ti, siento que habla de reputaciones infladas que perderán brillo, y de una exposición que no necesitará tu intervención directa, para hacerse evidente ante más personas. No todo es conflicto, porque también veo cómo has sabido proteger tus recursos, evitando compartir información sensible con quien ya no merece acceso a tus planes futuros, guardando ideas hasta tener claro con quién si quieres desarrollarlas.
Has aprendido a decir frases cortas en lugar de explicaciones largas, a responder con cortesía sin revelar más de lo necesario, y esa gestión inteligente marca una diferencia enorme respecto a meses anteriores. Puede que nadie te lo haya reconocido abiertamente, pero tu madurez en este proceso está creando una base sólida, que pronto dará frutos visibles y mejorará significativamente la situación actual. Quiero que recuerdes una conversación reciente, quizás en un pasillo, en una comida o en un mensaje aparentemente trivial, donde notaste una tensión escondida tras palabras correctas, como si estuvieran tanteando hasta donde sabes realmente lo que ha ocurrido. Esa persona lanzó una pregunta demasiado específica, o hizo un comentario que parecía casual, pero llevaba información que solo podía conocer, si había estado hablando de ti en otro contexto. No fue imaginación, fue una pista real, y tu intuición la registró, aunque en ese momento decidieras no reaccionar, para observar un poco más y entender mejor el contexto completo. Aquí aparece una carta que me eriza la piel, por la precisión con la que encaja en tu historia. Se trata del guardián de las sombras claras, y cuando esta carta se presenta así indica que hay testigos silenciosos, personas que han visto más de lo que aparentan. No estás solo en esta percepción, hay alguien en tu entorno que ha notado la incoherencia de ciertos comportamientos, y que empieza a cuestionar la versión oficial que intentaron vender sobre ti. Esta presencia cambia el equilibrio, porque cuando la verdad empieza a circular en voz baja, el control de quien manipulaba se debilita sin necesidad de confrontación directa. Sientes también una transformación interna, menos necesidad de agradar, menos urgencia por demostrar tu valía a quien no supo apreciarla desde el principio, y eso es un giro poderoso que todavía no has dimensionado del todo. Empiezas a priorizar tu bienestar, a medir mejor tus tiempos, a reservar energía para quienes sí responden con reciprocidad, y esa selección consciente modifica tu vibración de una forma que otros perciben, aunque no sepan explicarla. Hay incluso pequeños gestos cotidianos, como ordenar tu espacio o cambiar rutinas, que reflejan esta decisión silenciosa de no volver a ocupar el lugar que te asignaron sin tu consentimiento. Pero atención, porque la primera revelación clara ya está sobre la mesa, y cambia el matiz de todo lo anterior. Esa persona que te utilizó mientras sonreía no esperaba que conservaras pruebas, conversaciones guardadas, testigos indirectos o simplemente memoria detallada de fechas y palabras. Creían que tu carácter conciliador implicaba olvido, que tu deseo de paz significaba falta de firmeza, y ahí es donde subestimaron la profundidad de tu carácter, aunque lo que aún no saben es que has empezado a conectar piezas, que podrían desmontar su narrativa en el momento preciso, sin necesidad de escándalo público. A veces uno se esfuerza al máximo, y ve cómo otro se lleva el mérito con naturalidad descarada, y aunque intentas mantener la calma, por dentro arde la indignación. Dime si has sentido esa rabia contenida. ¿Cómo reaccionaste tú? Tus guías espirituales intensifican señales en estos días, quizá a través de sueños donde repites escenas y cambias el final, o mediante encuentros inesperados con personas que aportan información, sin saber lo relevante que resulta para ti. Hay una sensación de preparación, como si el terreno se estuviera acomodando para un movimiento que no será impulsivo, sino medido y perfectamente alineado con tu crecimiento personal. No es casual que sientas menos miedo al conflicto y más confianza en tu criterio, porque esa evolución interna es la antesala de un cambio externo, que ya comienza a gestarse. Y aquí la presión aumenta, porque quien jugó contigo empieza a notar que algo ha cambiado en tu actitud, percibe tu distancia emocional, tu mirada más directa, tu forma de responder sin justificarte demasiado. Esa inquietud puede traducirse en intentos de acercamiento repentino, en elogios inesperados o en propuestas que buscan retenerte, antes de que tomes una decisión más firme y definitiva. Sin embargo, lo que todavía no se ha revelado por completo, es la consecuencia concreta de este giro, el momento exacto en que la balanza se inclinará definitivamente, y mostrará quién tenía realmente el poder desde el principio. Acuario, la verdad ya no puede mantenerse disfrazada y voy a decirlo con claridad. Esa persona que te utilizó sabía exactamente lo que hacía, planificó cada acercamiento con la intención de beneficiarse mientras proyectaba lealtad frente a los demás. No fue torpeza emocional ni confusión puntual, fue conveniencia sostenida en el tiempo, calculando cuándo acercarse, cuándo halagarte y cuándo apartarte para quedarse con el resultado de tu esfuerzo. Lo más impactante es que en el fondo, intuías esta jugada desde el principio, pero elegiste pensar bien porque valoras la cooperación,
y no querías convertir tu entorno en un campo de sospechas constantes. Cuando esta verdad se coloca delante de ti sin adornos, empiezas a reinterpretar escenas recientes con una nitidez que casi duele, recordando conversaciones donde ahora detectas dobles intenciones que antes pasaron desapercibidas. Aquella propuesta que parecía colaboración era en realidad extracción de información. Aquel ofrecimiento de ayuda escondía la intención de controlar tiempos y decisiones que te pertenecían por derecho propio. Es normal que sientas una mezcla de enfado y liberación, porque comprender el engaño duele, pero al mismo tiempo te devuelve una pieza fundamental que te habían arrebatado, tu percepción clara de la realidad. Cuando descubres que alguien hablaba de ti a tus espaldas mientras te trataba con cercanía, se activa algo profundo que no se olvida fácilmente. Cuéntame si has vivido algo parecido. ¿Decidiste enfrentarlo o guardaste silencio? En este instante se revela con una intensidad casi física, la carta del juicio del alba silenciosa, y su presencia no deja espacio para medias tintas, ni excusas elaboradas que intenten justificar lo injustificable. Esta carta habla de exposición inevitable, de momentos en que la verdad emerge sin necesidad de que la empujes, como si la propia dinámica de los acontecimientos decidiera mostrar lo que estuvo oculto. Cuando la observo contigo, siento que marca un punto de no retorno, porque una vez que ves con claridad la intención real de alguien, ya no puedes volver a la versión ingenua de la historia. El giro inesperado no es solo descubrir que hubo manipulación, el verdadero giro es entender que esa persona actuó desde una inseguridad profunda, temiendo tu capacidad, tu creatividad y la facilidad con la que generas confianza genuina en otros. Mientras compartías ideas con naturalidad, esa figura medía cada paso comparándose en silencio, construyendo una estrategia para no quedar en segundo plano frente a tu brillo constante. Esta comprensión cambia el tablero por completo, porque deja de ser una historia donde fuiste víctima pasiva, y se convierte en una narrativa donde tu luz provocó reacciones defensivas, en quien no supo gestionarla. Ahora empiezas a notar cómo el entorno también se reajusta, porque algunos que antes guardaban silencio comienzan a mostrar gestos distintos, comentarios más abiertos, incluso preguntas que buscan aclarar versiones contradictorias. Tal vez alguien se acerque con prudencia para compartir algo que escuchó, o recibas una información que confirma que tu nombre circuló, en contextos donde no estabas presente. Esa confirmación no llega para alimentar rencor, llega para cerrar la duda interna que te acompañó durante semanas, permitiéndote avanzar sin la carga de la incertidumbre que te frenaba. Aparece entonces una energía distinta, más firme, menos complaciente, que transforma tu forma de hablar y de posicionarte, sin necesidad de agresividad ni dramatismos que desgasten tu equilibrio emocional. Empiezas a responder con datos concretos cuando es necesario, a marcar límites sin justificarte en exceso, y esa seguridad desconcierta a quien esperaba seguir moviendo hilos desde la sombra. Lo interesante es que no necesitas desenmascarar públicamente a nadie, porque el simple hecho de mostrar coherencia y memoria detallada ya genera un contraste evidente con ciertas versiones que se habían construido a tu costa. Hay días en que decides no decir nada, observas en silencio y dejas que los demás se delaten solos con sus propias contradicciones. Quiero saber si también usas esa estrategia fría. ¿Te funciona o te desespera? Siento cómo vibra ahora la carta de la espada de la verdad serena, y su energía es precisa, limpia, sin estridencias innecesarias, pero absolutamente contundente cuando decide actuar. Esta carta no habla de confrontaciones explosivas, habla de una conversación clave donde se pondrán sobre la mesa hechos concretos, que dejarán poco margen para seguir fingiendo normalidad. Puede ser un encuentro breve, una reunión formal o incluso un intercambio escrito, pero tendrá el peso suficiente para cambiar definitivamente la dinámica que se había establecido. El impacto en tus relaciones cercanas también se siente, porque al recuperar tu poder interno cambias la forma en que te vinculas con amistades, pareja o familia, mostrando una versión más consciente de lo que aceptas y lo que no. Quizá alguien cercano note tu determinación renovada y te pregunte qué ha cambiado, percibiendo que ya no toleras comentarios ambiguos, ni promesas que no se sostienen con hechos claros. Este reajuste no rompe vínculos sanos, al contrario, fortalece aquellos donde hay reciprocidad real y debilita naturalmente los que se sostenían sobre desequilibrios silenciosos y poco saludables. Sin embargo, todavía hay una consecuencia abierta que no se ha manifestado por completo, porque quien jugó contigo empieza a sentir que pierde terreno,
y puede intentar un último movimiento para recuperar control. Ese intento puede venir disfrazado de reconciliación, de disculpa parcial o de propuesta atractiva, que busca mantenerte dentro del mismo esquema de dependencia sutil y control encubierto. Aquí es donde tu claridad será decisiva, porque ya no se trata solo de saber la verdad, se trata de actuar desde esa verdad con coherencia y firmeza sostenida en el tiempo. Tus guías espirituales refuerzan este momento con señales claras, tal vez a través de una conversación inesperada que te da el empujón final, o mediante una sensación de calma profunda justo antes de un intercambio importante, que antes te habría generado ansiedad. Es como si todo lo vivido hasta ahora hubiera sido preparación para este punto exacto, donde decides no seguir permitiendo que otros definan tu valor o utilicen tu trabajo como escalera personal. Y aunque ya has recuperado gran parte de tu poder, aún queda el movimiento que consolidará definitivamente esta transformación y asegurará que nada vuelva a ser igual que antes. Porque lo que está a punto de ocurrir no es solo que se sepa la verdad, es que tu posición cambiará de forma tangible, afectando decisiones futuras, colaboraciones y la manera en que te perciben en tu entorno. En breve comprenderás cómo esta revelación se traduce en una oportunidad concreta, que antes parecía bloqueada, y cómo quien intentó hundirte empezará a enfrentarse a las consecuencias naturales de sus propios actos. Acuario. Ahora entras en una etapa donde el poder que creías perdido regresa a tus manos, de una forma práctica, visible y mucho más sólida de lo que imaginabas, cuando todo parecía jugar en tu contra. Empiezas a notar cambios concretos, como conversaciones donde por fin se reconoce tu aportación, decisiones que ya no se toman a tus espaldas, y miradas que buscan tu aprobación en lugar de ignorar tu presencia. Esta transformación no ocurre por casualidad. Ocurre porque has sostenido tu dignidad incluso cuando sabías que estaban utilizando tu esfuerzo, mientras sonreían con aparente cordialidad y falsedad. Visualizo una escena muy clara en tu entorno cotidiano, quizá en el trabajo o en un proyecto compartido, donde te piden opinión con auténtico interés, y ya no como simple formalidad para cumplir protocolo. En ese momento hablas con serenidad, expones datos, recuerdas procesos y marcas límites sin elevar el tono, y percibes cómo la dinámica cambia porque tu seguridad no deja espacio para manipulaciones encubiertas. Esa persona que antes intentaba adelantarse empieza a mostrarse más prudente, incluso busca tu visto bueno antes de moverse, consciente de que ya no puede operar desde la sombra. Imagínate que un antiguo compañero que te utilizó vuelve a buscarte, como si nada hubiera pasado, con tono amable y propuesta interesante. Me encantaría saber tu estilo. ¿Le escuchas o cierras la puerta sin rodeos? Se despliega ante nosotros la carta del trono recuperado, y su energía es tan firme que casi se siente como un respaldo invisible, sosteniendo tu espalda cuando decides ocupar el lugar que te corresponde. Esta carta no habla de dominio sobre otros, habla de soberanía personal, de recuperar autoridad sobre tus decisiones, tus tiempos y tus recursos sin necesidad de imponerte con agresividad. Cuando esta imagen se presenta así, indica que el reconocimiento no será solo interno, será visible en acciones concretas, en propuestas que llegan y en oportunidades que antes parecían bloqueadas. En los próximos días podrías recibir una invitación inesperada, una propuesta de colaboración distinta o incluso una conversación donde alguien te ofrece apoyo directo, sin ambigüedades, marcando una diferencia clara respecto al pasado reciente. No se trata de fantasías grandilocuentes, se trata de movimientos realistas que encajan con tu vida diaria, como un cambio en la distribución de responsabilidades, o una mejora en condiciones que antes parecían inamovibles. Este reajuste muestra que la balanza empieza a equilibrarse de manera natural, sin que tengas que forzar nada, ni demostrar lo que ya es evidente para todos los involucrados. También percibo que en tu entorno más cercano, en casa o entre amistades, tu actitud renovada genera respeto y cierta admiración silenciosa, porque no has respondido con rencor, sino con madurez estratégica. Quizá alguien que te quiere te diga que te nota diferente, más firme, más centrado, y esa observación confirmará que el proceso interno ha tenido un impacto real en tu manera de estar en el mundo. Esa estabilidad emocional será clave para no caer en provocaciones de último momento, porque todavía puede haber un intento leve de recuperar la antigua dinámica, que ya no te conviene. Si tuvieras que elegir entre quedar bien con todos o proteger tu dignidad aunque incomode, ¿qué priorizas en este punto de tu vida? Quiero leerte sin filtros. ¿Sigues buscando aprobación o ya no te importa?
Aquí surge con una intensidad luminosa la carta de la puerta del horizonte claro, y su simbolismo es poderoso porque habla de nuevos caminos que se abren, justo cuando decides no seguir transitando senderos donde no se valoraba tu esfuerzo. Esta carta anuncia expansión, pero no como escape, sino como evolución coherente con lo que has aprendido, marcando un antes y un después en tus decisiones profesionales y personales. Cuando la contemplo contigo, siento que te invita a dar un paso concreto, quizá enviar esa propuesta que llevas tiempo guardando, o aceptar una oferta que antes dudabas en considerar. Hay un consejo práctico que emerge de toda esta energía, y tiene que ver con formalizar aquello que antes dejabas en acuerdos verbales, dejar constancia por escrito, clarificar responsabilidades y establecer límites claros desde el principio. No es desconfianza excesiva, es aprendizaje aplicado, es convertir la experiencia vivida en estructura que te protege, sin cerrar la puerta a nuevas colaboraciones honestas, y si aplicas este ajuste en los próximos intercambios importantes, notarás cómo disminuyen malentendidos y cómo tu posición se consolida con naturalidad. La persona que intentó utilizarte empezará a experimentar un reajuste en su propio entorno, quizá perdiendo apoyo, enfrentándose a preguntas incómodas o viendo cómo otros ya no aceptan su versión sin contrastarla. No necesitas intervenir para que esto ocurra, porque las dinámicas que se construyen sobre manipulación tienden a desgastarse, cuando la otra parte deja de sostenerlas con silencio complaciente. Tu retirada estratégica de ese juego fue suficiente para que el equilibrio comenzara a restablecerse, y ahora observas el proceso con serenidad en lugar de ansiedad o preocupación constante. Siento también una vibración especial en el ámbito económico o profesional, como si estuvieras a punto de tomar una decisión que refuerza tu independencia y reduce la dependencia de personas poco fiables. Puede ser una inversión en formación, un cambio de proveedor, una reorganización de tareas o incluso la exploración de una alternativa laboral que te devuelva mayor control sobre tus ingresos. Este movimiento no nace del impulso, nace de la claridad adquirida, y por eso tiene más probabilidades de prosperar sin obstáculos ocultos, ni interferencias que puedan desviar su curso. Tus guías espirituales acompañan este cierre con señales de tranquilidad, pequeños momentos de paz que aparecen justo después de conversaciones importantes, como si el ambiente se aligerara confirmando que has elegido el camino adecuado. Tal vez notes que duermes mejor, que tu mente deja de repasar discusiones pasadas, y empieza a enfocarse en planes futuros con ilusión renovada, porque esa ligereza no es ingenuidad, es la consecuencia de haber enfrentado una verdad incómoda, y haber decidido actuar desde la coherencia en lugar de la negación. Y ahora, al mirar atrás, comprendes que el poder de hundir a quien te utilizó, nunca estuvo en la venganza pública ni en el escándalo, estuvo en tu capacidad de retirarle acceso a tu talento y a tu confianza. Al hacerlo, esa persona perdió la base que sostenía su ventaja, mientras recuperaste dignidad, claridad y oportunidades reales que se alinean con tu valor auténtico y tu crecimiento personal. Me despido con la certeza de que este ciclo se cierra con equilibrio restaurado y horizonte abierto. Gracias por compartir este espacio conmigo. Suscríbete para seguir creciendo juntos y nos vemos en tu próxima lectura.